Camino del segundo Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria en Madrid, en la Universidad Complutense, nos encontramos una escultura que fija nuestra atención. Una escultura que nos habla de la transmisión de conocimientos a través de una antorcha, de cómo los poseedores de la experiencia, los ancianos, pasan ese conocimiento a los más jóvenes y así la sociedad avanza, progresa. Gabriel Heras contempla la escultura. No podemos evitar preguntarle qué conocimientos hay que transmitir en medicina para humanizar la atención sanitaria. Qué duda cabe que los profesionales sanitarios españoles somos excepcionales y así lo demuestran las tasas de supervivencia a nivel internacional y quizás nos hemos centrado precisamente en eso, en lo puramente biológico y quizás una medicina y una atención centrada en el conocimiento del siglo XIX, ¿no? Nos enseña en las universidades cosas como la escucha activa, el acompañamiento en el proceso de morir, algo tan básico como la comunicación, la buena comunicación, no es solo cuestión de dar buenas o malas noticias. Y luego también entender que las familias son fundamentales en la asistencia sanitaria, que la familia no es el enemigo y que tiene que formar parte del día a día si queremos hacer una atención centrada en la dignidad de la persona. Entramos en el Congreso y nos encontramos con un médico estadounidense que cuestiona lo que ha sido su profesión durante muchos años, que habla de forma clara y directa del sufrimiento que generó a sus pacientes con un protocolo que estaba más centrado en la tecnología que en la escucha atenta al paciente, en la escucha de su sentir. I took care of a woman, 25 years old. En los años 90 tuve como paciente a una mujer de 25 años. Con la mejor tecnología que teníamos, cuidé de ella. Pero perdí la mirada de quién era como persona, y su vida cambió para siempre porque bajo mi cuidado tuvo un cuadro de demencia, estrés postraumático, depresión y trastornos musculares y nerviosos. Llamamos a esto el síndrome poscuidados intensivos. Al recordar esto, quiero lanzar el mensaje de que tenemos nuevos métodos para humanizar los cuidados que consisten en mantener despierta a la persona, sacarla de la cama para que camine por el hospital, incluso estando en la UCI, y sobre todo permitir que la familia esté con el enfermo durante todo el proceso. Contacto humano primero y tecnología en segundo lugar. Carmen es patrona de la Fundación Humanizando la Sanidad. Enfermera de profesión, ya jubilada, se ha especializado en ofrecer recursos para mejorar la comunicación entre el personal sanitario y los pacientes. El profesional excelente tiene que también tener excelencia en las relaciones humanas y aunque parezca increíble no nos forman en las universidades pues en algo tan importante como escucha activa, empatía, en duelo, para poder ser capaz de entrar en contacto con las emociones y cómo lo vive la persona. Como decía, volver otra vez a poner el foco no solamente en la patología que tiene la persona, sino también en cómo vive la persona la situación que está viviendo. Basarlo fundamentalmente en los pilares que se basa la relación de ayuda, que es en el respeto a la persona de manera incondicional, la acogida incondicional, la empatía, ser capaz de vivir como si estuviera, de ser capaz de ponerse en el lugar de la persona como si estuviera viviendo el problema y ser auténtico. Todo esto que conlleva, que se dice en 3 palabras, la verdad es que conlleva trabajo, esfuerzo y dedicación, indudablemente. Los profesionales de la sanidad están sufriendo un momento especialmente delicado, ya que han aumentado los riesgos psicosociales por el mero hecho de llevar a cabo su profesión. Cuidar al cuidador es una de las asignaturas básicas que tenemos que aprobar como sociedad si queremos tener un sistema sanitario robusto. Macarena Gálvez lo sabe bien, es la responsable del área de psicología en Proyecto UCI. Riesgos de burnout o desgaste profesional, de la fatiga por compasión, de distrés moral. Y en las unidades de cuidados intensivos estos riesgos sabemos, porque hay bibliografía mucha al respecto, que son mayores. Y en pandemia estos riesgos que ya estaban, no es que la pandemia los haya originado, se han incrementado. No se han dado las condiciones para que el duelo causado por la pandemia pueda gestionarse de la forma debida. Y no basta con pasar página, es preciso crear las condiciones humanas para que la herida pueda sanar en los profesionales que se dedican a cuidarnos.
Y para ello es preciso propiciar una mejora de las condiciones en las que trabajan. Yo creo que si antes era esencial atender a la prevención primaria, es decir, a que haya unas condiciones organizacionales adecuadas, a que el clima de trabajo se cuide, a que la gestión de los equipos de verdad sean equipos y haya decisiones compartidas, trabajo en equipo, grupos interdisciplinares, no multidisciplinares, cada uno a lo suyo, ¿no? Todas esas cuestiones que son de prevención primaria y de condiciones básicas de trabajo, contractuales incluso, son básicas en la prevención de todos estos riesgos psicosociales. Mucho por hacer, y no solo en los centros sanitarios, sino también en los centros universitarios. Yo, como profesora universitaria y como enfermera, pienso que es indispensable la unión entre la práctica y la ciencia, ¿no? Entre la gente que está trabajando, las personas que trabajan en el sistema sanitario y las universidades, ¿no? ¿Qué enseñamos en las universidades? Yo creo que queda todavía mucho recorrido por hacer, pero, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería ya existen asignaturas en las cuales se está trabajando la comunicación, aspectos psicológicos. Se está trabajando de forma conjunta con estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería para que ya empiecen a trabajar lo que se entiende por trabajo en equipo y para que comiencen a trabajar todo lo que son las habilidades blandas, podríamos decir, la capacidad de comunicar dentro del equipo en situaciones críticas, ¿no? Se están haciendo pequeños pasos, pero todavía queda mucho recorrido. La unidad de paliativos, los enfermos terminales, es uno de los lugares que precisa más de esta humanización. Enrique Benito ha acompañado a cientos de personas a morir y conoce a la perfección lo que se necesita en estas unidades. Las herramientas que empleamos no son... Empleamos morfina, podemos emplear calmantes, etc. Pero las herramientas son tres: hospitalidad, presencia y compasión. Y te diría, la hospitalidad es abrir tu casa al extraño, y primero tienes que estar muy bien tú para abrirte al otro que no conoces y tienes que cuidar. La presencia es la capacidad de estar completamente conectado con la plataforma de lo que te sostiene, con tú mismo, con el ser. Entonces eres ecuánime, eres sin juicio, aceptando completamente al otro. Esa es la presencia. Y la compasión. Compasión es la empatía en acción. Es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Cuando ves a alguien sufrir, a ti no te es indiferente, pero tú tienes que aprender a regular esa conmoción interna. Y a partir de aquí tienes que regular tus emociones y actuar en beneficio del otro. La empatía en acción significa hacer cosas para que el otro salga de su malestar y se encuentre mejor. En el Congreso también hubo momentos para el humor, o más bien para no resignarse ante la falta de concreción de muchas promesas realizadas y no cumplidas. Bueno, si definimos la humanización como un trato centrado e integral en la dignidad de la persona, pues la humanización es ese concepto vacío de contenido que tiene que ver más con buenas intenciones o buenas propuestas o buenas ideas que no van más allá de declaraciones políticas en muchas ocasiones y que realmente nos sirven para transformar lo que está ocurriendo a pie de cama en el día a día, ¿no? Paradójicamente, los hospitales son lugares muy poco hospitalarios para los pacientes, las familias y los profesionales, y también, por desgracia, tengo que decir que día a día se vulneran los derechos fundamentales de las personas en los hospitales. Y eso es algo que no puede pasar, independientemente de que haya pandemia o no haya pandemia, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en esto. Creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto que humanizar la sanidad es ahora o nunca y es urgente. Era ahora o nunca, era urgente. Así lo sentía Esther Peinado López, madre de un niño que fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Su lucha consiguió que las UCIs infantiles se abrieran para que los padres pudieran acompañar a los niños. Nosotros tuvimos un nene con una enfermedad muy grave, no tenía solución, iba a fallecer, y mi hijo acabó en una UCI. No quería estar solo, y las UCIs hace 10 años, aunque ahora parezca muy raro, eran de puertas cerradas. Los padres no podían estar con los niños en las UCIs, estaban los niños solos en pruebas diagnósticas, y era lo habitual, lo que siempre se había hecho así, lo correcto, y los niños estaban solos. Ahora Esther es profesional sanitaria, es enfermera. En su día a día está el formarse para continuar trabajando por una asistencia sanitaria más humana, al igual que miles de profesionales en todo el mundo, profesionales que siguen luchando por mejorar una sanidad de la que son protagonistas, por transformar una sociedad que los necesita. Profesionales que tienen una gran vocación por cuidar y
que también necesitan ser cuidados.